Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar revisitando el tema del primer Dios principal del antiguo Israel, llamado El Elyon o el Dios Altísimo, también conocido como El Shaddai, el Anciano de Días, Adón Elim, quien era una deidad adorada en la región del Levante, específicamente en Canaán y en Anatolia, lo que hoy sería Turquía. El Elyon era el dios principal del panteón cananeo, era conocido como el padre de los dioses, junto con su consorte Aserá, y era el dios del antiguo Israel. Este era el Dios del antiguo Israel. Podemos ver incluso en la Biblia nombres teofóricos que incluyen el nombre de su Dios, él, incluyendo el nombre Israel, que significa el que se esfuerza o el que lucha con Dios. O sea, que es más que obvio. Él era una deidad adorada por estos pueblos en aquel entonces, que vivía en el monte Leel, que tenía 70 hijos, entre ellos Baal, y se cree que en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, Yahvé está incluido como uno de los hijos de él. Aunque hay otros que discuten esa posibilidad. El equivalente mesopotámico de él es Anu o Enlil. El equivalente sirio sería de Dagón, el urrita sería Kumarbi. Los hititas adoraban a una deidad suprema llamada el Kunirsa. Las formas afines de él aparecen en todas las lenguas semíticas, el ugarítico, el fenicio, el hebreo, el arameo y el acadio. Este uso semítico del noroeste de él era una palabra genérica porque significa Dios o el gran Dios. Elyon, figuraba la cabeza de muchos panteones de dioses. En algunas fuentes cananeas y ugaríticas, él desempeñó como el padre de los dioses y como el creador de todas las cosas. El nombre Rafael o Rafael significa Dios ha sanado en ugarit. Está atestiguado aproximadamente en el 1350 a.C. en una de las cartas de Amarna, encontrada en Tel el Esí, del gobernante Laquis a el Grande. Un amuleto fenicio tiene inscrito, un amuleto del siglo 8 a.C. tiene escrito en fenicio una referencia a él. Fue traducido inicialmente por Rosenthal en 1969, que dice de la siguiente manera: un vínculo eterno ha sido establecido por nosotros, As-Sur lo ha establecido para nosotros, y todos los seres divinos, y la mayoría de los grupos de todos los santos, por el vínculo del cielo y de la tierra para siempre. Sin embargo, Cross lo traduce de otra manera. El Eterno, o Olam, o el Olam, ha hecho un juramento de pacto con nosotros. Asera, su consorte, ha hecho un pacto con nosotros y todos los hijos de él, todos los hijos de Dios, y el gran consejo de todos los santos, que viene siendo el consejo divino, con juramentos del cielo y de la tierra antigua. O sea que Cross dice que hay un himno urrita que habla de él como el del pacto, el juez. ¿Sabe? En púnico, hay inscripciones en púnico donde hablan de el creador de la tierra. Y de los hititas con el Kunirsa, que es el padre de los dioses. Para los cananeos y la antigua región levantina, como en conjunto, él o Il era el Dios supremo, padre de la humanidad
y de todas las criaturas. Ahí vemos algo parecido a lo que vemos en el Nuevo Testamento del Dios Padre. Se habla del Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien proceden todas las cosas. El Padre de las luces, de quien procede todo lo bueno. De todas las dádivas que vienen de allá, de donde Él. Él era el Dios supremo, Padre de la humanidad y de todas las criaturas. También fue Padre de muchos dioses. El más importante siendo Mot, el dios de la muerte, respectivamente Hades y Poseidón, Zeus, cada uno de los cuales comparte atributos similares a los dioses grecorromanos como Yam y Baal. Según consta en las tabletas de arcilla de Ugarit, él es marido de la diosa Asera. Hay 3 listas de panteones encontradas en Ugarit. Comienzan con los 4 dioses, aunque Ugarit tenía un gran templo dedicado a Dagón y otro a Hadad. No había ningún templo dedicado a él. Hadad, Sapán, es el dios Hadu o Baal, y Dagón es el nombre de un tipo genérico de deidad, quizás el antepasado divino del pueblo, el Dagnu. El Dagnu. A él se le llama repetidamente Toru-El, o el dios toro. Él es Batnyu, Benwati, creador de criaturas. Abu Bani Ili, padre de los dioses. Abu Adami, creador eterno. También se le menciona como Luftami, que significa rostro de sudario, según la concordancia Strong. También se le llama como el guerrero, el Gibor, padre de años o anciano de días, como vemos en otras versiones. Malku, que es rey o patriarca. No, Abu Samimá, que es rey. Malku, que es patriarca, tu patriarca. Él es el anciano de barba gris, lleno de sabiduría. Atikuka. Él es Génesis, Dios eterno. En él, Olam, que aparece en forma hebrea en el nombre hebreo de Dios. Olam Kian Ginyu. Olam, él es, padre del hombre. Él, que también era conocido como el padre del cielo, o Saturno, o Cronos, y su hijo mayor Hadad, padre de la tierra, Júpiter, están simbolizados ambos por el toro, y ambos llevan cuernos de toro en sus tocados. En la mitología cananea, él construye un santuario en el desierto, con sus hijos y sus 2 esposas. La Biblia hebrea y él. La forma hebrea, él, aparece en latín letras en la transcripción hebreo estándar como él. Y en la transcripción hebreo tiberiano como él. Él es una palabra genérica para Dios que podría usarse para cualquier dios, incluido Hadad, Moloch y Yahvé. En el Tanakh, Elohim es la palabra normal para un dios o el gran dios o dioses, dado que el sufijo im hace que una palabra sea plural en hebreo. Pero la forma, él, también aparece sobre todo en pasajes poéticos y en las narrativas patriarcales atribuidas a las fuentes sacerdotales de la hipótesis documentaria. Aparece 217 veces en el texto masorético, que es el Antiguo Testamento que usted tiene ahí en su Biblia, el Reina Valera 60, y 63 veces en los Salmos y 55 veces en el libro de Job. Y por lo demás, principalmente en pasajes poéticos o pasajes escritos en prosa elevada. Ocasionalmente aparece con el artículo definido Jael, el Dios. Por ejemplo, en Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31, 33 al 48. La posición teológica del Tanakh es que los nombres él puede traducirse en Éxodo 6:3. Cuando se presenta la deidad hablando con Moisés y le dice: me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero no fui conocido por mi nombre, Yahvé. Cuando se usa en singular para referirse al Dios Supremo, se refiere a Yahvé, junto a quien se supone que otros dioses son inexistentes o insignificantes. Si se trataba de una creencia antigua o relativamente nueva, ha sido durante mucho tiempo objeto de debate académico no concluyente sobre la prehistoria de las fuentes del Tanakh y sobre la prehistoria de la religión israelita. Sin embargo, se dice que en Génesis 14, 18 al 20, que Abraham aceptó la bendición de él
cuando Melquisedec, rey de Salem, sumo sacerdote de su deidad El Elyon, lo bendijo. Una posición académica es que la identificación de Yahvé con él es tardía, que antes se pensaba que Yahvé era solo uno de muchos dioses y normalmente no se identificaba con él. Otra vertiente, otra posición es que en gran parte de la Biblia hebrea el nombre él es un nombre alternativo para Yahvé, pero en las tradiciones eloísta y sacerdotal se considera un nombre anterior que Yahvé. Mark Smith ha argumentado que Yahvé y él estaban originalmente separados, pero fueron considerados sinónimos desde muy temprano. El nombre Yahvé se usa en la Biblia Tanakh, en el primer libro de Génesis 2:4, Génesis 4:26, y dice que en aquel tiempo la gente comenzó a invocar el nombre de Jehová. En algunos lugares, especialmente en el Salmo 29, Yahvé es claramente visualizado como un dios de la tormenta. En los textos ugaríticos, pero no a él. Anat, la matanza de la serpiente, en el mito es un hecho atribuido tanto a Baal-Hadad como a Yahvé. En Isaías 27:1, quien derrota a la serpiente o el que está profetizado a derrotar la serpiente es Yahvé. En el texto ugarítico es Baal-Hadad. Estos motivos mitológicos se consideran de diversas maneras como supervivencias tardías de un periodo en el que Yahvé ocupaba un lugar en la teología comparable al de Hadad en Ugarit, o como aplicaciones tardías enoteístas, monoteístas a Yahvé de hechos más comúnmente atribuidos a Hadad, o simplemente como ejemplos de aplicación ecléctica de los mismos motivos e imágenes a varios dioses diferentes. De manera similar, se discute de manera no concluyente si El Shaddai, El Olam y El Elyon fueron originalmente entendidos como divinidades separadas. Esto sería una cosa mucho más complicada todavía. Si El Shaddai sería una deidad, El Olam otra deidad y El Elyon otra deidad, complicaría más la cosa. Fueron originalmente entendidos como divinidades separadas, dice. Albrecht Alt presentó sus teorías sobre las diferencias originales de tales dioses en Der Gott, der Vater en 1929. Pero otros han argumentado que desde la época patriarcal generalmente se entendía que estos nombres diferentes se referían al mismo gran Dios. Esta es la postura de Frank Moore Cross. Lo que es seguro es que la forma él aparece en los nombres israelitas de todos los periodos, incluido el nombre Israel, que significa el que se esfuerza o el que lucha con Dios. Según, aquí nos habla de un libro de Oxford para la mitología mundial, parece casi seguro que el Dios de los judíos evolucionó gradualmente a partir del Dios cananeo El, que era con toda probabilidad el Dios de Abraham. Si él era el Dios supremo de Abraham, Elohim, el prototipo de Yahvé era su esposa, y hay indicios arqueológicos de que ella era percibida como tal antes de que en efecto estuviera divorciada en el contexto del judaísmo emergente del siglo VII a.C., que estuvimos hablando, cuando se encontró el libro, las reformas deuteronomistas, la llegada de Esdras, ¿sabe? Que hubieron varias reformas, varios cambios donde se estaba promocionando el monoteísmo. Entonces, las deidades que ellos adoraban antes, pues fueron descartadas, fueron eliminando de los textos sagrados los nombres de esas otras deidades y incluyendo el nombre de Yahvé como la única deidad que Israel tenía que adorar. La forma plural aparente Elim, dioses, ocurre solo 4 veces en el Tanakh. En el Salmo 29, entendido como salmo de entronización, comienza así: atribuyan a Yahvé hijos de los dioses, Bene Elim, atribuyan a Yahvé la gloria y la fuerza. En el Salmo 89:6, versículo 7 en hebreo, tiene: porque quien en los cielos se compara con Yahvé, ¿quién puede ser comparado con Yahvé entre los hijos de los dioses, de los Bene Elim?
Tradicionalmente, Bene Elohim ha sido interpretado como hijos de los poderosos, pero él puede significar poderoso, aunque tal uso puede ser metafórico. También es posible que la expresión Elim en ambos lugares descienda de una frase común arcaica. Elim era una forma singular que si la M en crítico también aparece en las inscripciones fenicias tan tardías como el siglo V a.C., pero que ambos deben significar hijos de él, hijos de Dios. Una de las otras dos apariciones en el Tanakh está en el Cántico de Moisés, en Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú entre los dioses, entre los Elim, Yahvé? La última aparición está en Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios, él, y contra el Dios de los dioses, el Elim. Hablará barbaridades y prosperará hasta que se cumpla la indignación, porque lo decidido se hará. Hay algunos casos donde algunos piensan que él se refiere al gran Dios, no se equipara con Yahvé. Uno está en Ezequiel 28:2, donde se burla de un hombre que quería ser como Dios, el rey de Tiro. Así dice el Señor Yahvé: por cuanto tu corazón está orgulloso y has dicho, yo soy el Dios que se sienta en el templo, en el asiento de los dioses, estoy entronizado en el medio de los mares, sin embargo eres hombre y no eres un Dios. ¿Ve? Aquí él podría referirse a un Dios genérico o a un Dios supremo. Él, cuando se considera que se aplica específicamente al rey de Tiro, el rey probablemente no estaba pensando en Yahvé cuando se ve como una burla general contra cualquiera que haga afirmaciones divinas. Puede referirse o no a Yahvé según el contexto. Vemos también en Jueces capítulo 9, versículo 46, que habla del Dios de la alianza, o Señor del pacto, muy parecido a Baal Brit. Dice el Salmo 82:1, Elohim se encuentra en el consejo o la asamblea de Elohim. Él juzga entre los dioses. O sea, hay una doble mención de los dioses, del Dios que está juzgando entre los dioses. Esto podría significar que Yahvé juzga junto con muchos otros dioses como parte del consejo del Dios supremo, él. Sin embargo, también puede significar que Yahvé está en el consejo divino, generalmente conocido como el consejo de él. Como él juzgando entre los demás miembros del consejo, los siguientes versos en los que el Dios condena a aquellos que dice fueron nombrados anteriormente Elohim o dioses, hijos del Altísimo, sugieren que el Dios aquí es de hecho él juzgando a los dioses menores. Por la referencia en algunos textos de Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, a 70 hijos de Dios, como correspondientes a los 70 hijos de él en los textos ugaríticos, se ha argumentado que en la supuesta versión original de Deuteronomio 32, tal como se conserva en la Septuaginta y en los rollos del Mar Muerto, Yahvé fue descrito como un hijo de él, como un hijo de Dios. Aunque hay algunos que no comparten este punto de vista. Pero se dice que en Deuteronomio capítulo 32, Yahvé, en el texto original, era uno de los hijos, de los 70 hijos de él. O sea, y eso es un bombazo. Eso choca totalmente con los conceptos que tenemos hoy, teológicos. San Cuniatón, Filón de Biblos, fue un escritor griego cuyo relato, San Cuniatón, sobrevive entre citas de Eusebio y puede contener los principales vestigios supervivientes de la mitología fenicia. Él, traducido Elus o llamado por su homólogo estándar griego, Afrodita griego y de las diosas Alas, y a un dios desconocido equiparado con al Dagón o a Betel. Él es hermano del Dios Altísimo.
El cielo y la tierra son hijos de Gaia o de la tierra. Ajá. Son hijos de y la tierra. Urano, el primer dios, él es más bien hijo del cielo, Dios creador, no es el Cronus. Rea, presumiblemente Ácera y Dioné, equiparado con Baalat, Gebal y Atenea, presumiblemente la diosa Anat. El cielo y la tierra se han separado uno del otro en hostilidad, pero el cielo insiste en continuar forzándose en la tierra e intentar destruir a los niños nacidos de tales uniones. Por fin, con el consejo de su hija Atenea y del dios Hermes Trimegisto, quizás Tot, él ataca con éxito a su padre Urano con una hoz y una lanza de hierro. Él y sus aliados militares, los Elohim, obtienen el reino de los cielos. En un pasaje posterior se explica que él castró a Uranus. Una de las concubinas de Uranus, que fue entregada al hermano de él, Dagón, ya estaba embarazada de Urano, el hijo que nace de la unión llamado Demarius o Zeus, pero llamado antaño Andodus. Es obviamente Hadad o Baal, el de los textos ugaríticos, que ahora se convierte en aliado de su abuelo Uranus y comienza a hacer la guerra a él. Él tiene 3 esposas acá, sus hermanas o medias hermanas, Afrodita, Astarte y Rea, y Dioné, la diosa tutorial de Biblos, ciudad de San Cuniatón. Él es representado principalmente como un guerrero. En fuentes ugaríticas, Baal tiene el papel de guerrero y él es pacífico. Y puede ser que el San Cuniatón represente una tradición anterior que se conservó mejor en las regiones del sur de Canaán. Eusebio de Cesarea, el historiador de la iglesia cristiana, a través de quien se conserva el San Cuniatón, no está interesado en exponer la obra por completo o en orden. Él simplemente hace referencias o citas. Pero se nos dice que él mató a su propio hijo Sadidus, un nombre que algunos comentaristas piensan que podría ser una corrupción de Shaddai, uno de los epítetos de la Biblia bíblica, de la Biblia hebrea. Y que él también decapitó a una de sus hijas. Más adelante, tal vez refiriéndose a esta misma muerte de Sadidus, se nos dice. Pero cuando ocurre una pestilencia y mortalidad, Cronos ofrece a su hijo unigénito en holocausto a su padre Cielo y se circuncida, obligando a sus aliados a hacer lo mismo. Más adelante aparece un relato más completo del sacrificio. Era una costumbre de los antiguos en grandes crisis de peligro que los gobernantes de una ciudad o nación, para evitar la ruina común, entregaran al más querido de sus hijos para sacrificarlo como rescate a los demonios vengadores. Y los que así fueron entregados fueron sacrificados en ritos místicos. Entonces Cronos, a quien los fenicios llaman Elus, que fue el rey del país y posteriormente tras su muerte fue divinizado como la estrella Saturno, tenía por la ninfa del país, nombró a Nobret, un hijo unigénito, a quien por este motivo llamaron Ledud, siendo el unigénito todavía llamado así entre los fenicios, y cuando grandes peligros de guerra acosaron al país, vistió a su hijo con ropas reales y preparó un altar y lo sacrificó. O sea que aquí el Elión sacrifica a su hijo Ledud. O sea, aquí el Elión lo comparan con Saturno o con Cronos, los fenicios, y enseñan que él sacrificaba a su hijo unigénito Ledud para salvar la ciudad. Lo vestía con ropas reales, preparaba un altar y lo sacrificaba. El relato también relata que Tot también ideó para Cronos como insignia de la realeza 4 ojos delante y detrás, pero 2 de ellos silenciosamente cerrados y sobre sus hombros 4 alas,
2 extendidas para volar y 2 plegadas. Y el símbolo significaba que Cronos podía ver cuando dormía y dormir mientras estaba despierto. Y lo mismo en el caso de las alas, que volaba mientras descansaba y estaba en reposo cuando volaba. Pero cada uno de los demás dioses les dio las alas sobre los hombros y en el sentido de acompañaban a Cronos en su huida, y al propio Cronos les dio de nuevo 2 alas de cabeza y qué sé yo. Esta es la forma bajo la cual él o Cronos aparece en las monedas de biblos del reinado de Antíoco IV Epífanes. 4 alas extendidas y 2 plegadas apoyadas en un bastón. Estas imágenes continuaron apareciendo en las monedas hasta después de la época de Augusto. Pero vamos a dejarlo ahí. Ya hemos leído bastante sobre esto. Sí, porque hubieron diferentes evoluciones de él. En el pueblo hebreo, él se fusiona con Yahvé. En otras tradiciones, él se convierte en Cronos, se convierte en Saturno, en fin, tiene otras evoluciones. Pero todas estas tradiciones, cuando se trazan al pasado, tienen en común que era la misma deidad, el Elión. El Elión, el Dios Altísimo. El Dios Altísimo. En la teología cristiana se menciona en los evangelios que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. El ángel Gabriel le dice a María que él será llamado Hijo del Dios Altísimo. Vemos en un caso de los endemoniados que dicen: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Vemos que Jesús en la cruz dice: Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí es Dios. Elí, o sea, hace referencia a él. En la cruz, donde él estaba sacrificando su vida para salvar a la humanidad de la ira de Dios por causa del pecado, y para derrotar a los demonios, a Satanás, a la muerte y al Hades, para quitarles las llaves de autoridad. Por eso es que cuando Jesús resucita, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tengo las llaves del Hades. O sea, este sacrificio le quitaba el poder y el dominio al diablo, al Hades, a la muerte, y salvaba a la humanidad. Y Jesús fue enviado por el Dios Padre, Dios Altísimo, a la tierra. Se encarnó, se hizo hombre. O sea, le fue preparado un cuerpo y habitó entre nosotros. El Padre lo envió a la tierra en un cuerpo. En un cuerpo que también el cuerpo se puede haber visto como una vestimenta. Existía en aquella época un rito de el sustituto del rey, donde se escogía a una persona, se vestía como el rey del pueblo, de la nación, se golpeaba y torturaba y se sacrificaba como si fuera el rey. Y hacían esto para apaciguar la ira de los demonios o de los dioses. ¿Qué fue lo que hicieron con Jesús? Según el relato bíblico, los soldados lo vistieron como rey. Lo golpearon, lo humillaron, lo abofetearon. Y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Le pusieron
una inscripción que decía Rey de los Judíos, burlándose. O sea, que vemos similitudes del sacrificio de Cristo en la cruz con el ritual del rey sustituto. Vemos similitudes del sacrificio de Cristo con el sacrificio del Edut por parte de su padre Cronos o Il de los fenicios. O sea, vemos cosas que se repiten. Luego de la muerte de Jesús, este vuelve a la vida, resucita. Aparecen unos ángeles que mueven la piedra y Jesús resucita de entre los muertos. Y luego asciende al trono de Dios, porque se nos dice que Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, nos dice Hebreos capítulo 1. O sea, Jesús, al sacrificarse, al resucitar, al ascender, Dios Padre le dio un nombre sobre todo nombre. Que sobre el nombre, por el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay un nombre bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo si no es a través de Jesucristo. Vemos cosas que se repiten. Jesús está gobernando, está reinando de manera espiritual junto con el Padre, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, que es cogobernante del universo con el Padre. Y esos conceptos los podemos trazar al pasado, a la teología cananea, el Elión con Baal, rey de los dioses. O después podemos convertir eso con Yahvé o Jehová, porque vemos que hubieron paralelismos entre Yahvé y Baal. O sea, son muchas cosas que se repiten una y otra vez. El Dios Padre, el Dios Hijo que se vuelve el que ocupa después el lugar del Padre. En Egipto vemos lo de Osiris, Isis y Horus, que Osiris muere, pero Horus, su hijo, se convierte en el sustituto o se convierte en Osiris, porque él viene siendo Osiris también. O sea, cosas que se repiten, y vemos a Isis, que viene siendo la diosa madre. Lo mismo sucede acá con el panteón cananeo, que era el Elión, Aserá y Baal, era como que la trinidad cananea. En la trinidad hebrea sería el Elión, Yahvé y Aserá. O sea, hay muchas cosas, muchas cosas interesantes que vamos a ir explorando poco a poco. Vamos a ir explorando poco a poco. Porque también en el cristianismo, aunque mucha gente no lo quiera aceptar, también existen sus sincretismos de otras religiones y de otras culturas. Y vamos a estar hablando de eso muy pronto. Así que nada, amigos, me despido. Esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima, si el Señor así lo permite. UAP for life.